Buenas noches, bienvenidos. Día de pleno hoy en el Ayuntamiento de la capital, la última sesión antes del periodo tradicional estival, para muchos de vacaciones ya, y repasamos lo acontecido con sentido común. Comenzamos. Bien, pues ya lo saben, día de pleno hoy en el Ayuntamiento toca repasar lo acontecido y le presentamos rápidamente, damos la bienvenida a José Ramón Conesa. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Merche, ¿cómo estás? Pues muy bien, ya iniciando este periodo estival, decíamos el pleno justo antes ya de la época tradicionalmente de vacaciones, y venimos también de una temporada en la que, bueno, pues ha habido cambios o ha habido asuntos importantes a tratar en este salón de plenos. No hace mucho, bueno, ese pleno extraordinario para la zona de bajas emisiones. Así es, el día 23 de junio se celebró un pleno extraordinario convocado pues, por el presidente del pleno, el señor alcalde, para que se votara y se tomara la determinación de aprobar lo que era la zona de la zona de bajas emisiones, que está pues, bueno, con una entrada inminente en vigor. Tuvimos pues, los rifirrafes propios de quien está de acuerdo, quien no está de acuerdo, quien cree que hay que buscar un punto de equilibrio, como fuimos los concejales no adscritos y el Partido Popular. Ustedes saben que es una normativa europea, si no ya se lo adelanto yo, que cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes debe tener una zona de bajas emisiones porque se supone que es donde más tráfico hay, donde más se contamina, donde más se poluciona y donde peor le va a la respiración de los seres humanos que habitan allí. Eso no es algo negociable, eso es algo que está impuesto por la Comunidad Económica Europea y hay que cumplirlo sí o sí, porque si no se deja de tener acceso y hay que devolver incluso subvenciones por parte de la Comunidad Económica Europea, incluso para el transporte urbano público. En un extremo del abanico están los comunistas, y de los comunistas dependiera todos si íbamos andando a todos lados o como mucho con alpargatas. En el otro extremo están los negacionistas de Vox, que directamente dicen que no hay el más mínimo problema de salud ambiental y que no tiene objetivo implementar esta serie de zonas de bajas emisiones, a sabiendas de que va en contra de la normativa europea. Y en un término medio, bueno, pues está lo que ha hecho el equipo de gobierno, al que nosotros hemos apoyado porque nos parecía que era lo mejor, lo más razonable y lo más ecuánime para la población y para el movimiento de los vehículos, en el que, bueno, las restricciones que hay son muy leves. Prácticamente todos los coches van a poder circular, tan solo aquellos que no tienen ningún tipo de distintivo porque son anteriores a la matriculación al año 1999 o 2000, esos tendrán que tener un permiso especial para poder circular, o aquellos que vengan de fuera y que tampoco tengan esa pegatina o ese distintivo. Gracias a Dios, como les digo, salió adelante con el apoyo del equipo de gobierno, al que apoyamos también nosotros porque nos parecía que era lo mejor para los ciudadanos. Bueno, pues también un toque de tranquilidad ante esas dudas que existía acerca de cómo se iba a desarrollar o cómo se iba a implantar la zona de bajas emisiones en la capital. Y ya metidos en materia, en el pleno ordinario del mes de junio, pues bueno, empezaba con una moción conjunta, PP, PSOE y Unidas Podemos, con motivo del Día del Orgullo LGTBI. Ha sido aprobada a excepción de los votos en contra de Vox y de los no adscritos en este caso, ¿verdad? Así es. Permítanme que entre un momento en la tablet para leerles lo que dice el artículo 14 de la Constitución española, que como todos ustedes saben, y si no deberían saberlo, es la Carta Magna, es por la que nos regimos todos los habitantes o todos los ciudadanos de este glorioso país que se llama España. Y dice lo siguiente: los españoles, artículo 14, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El año pasado ya se hizo una declaración conjunta entre estos tres grupos políticos, PP, PSOE y Unidas Podemos. Por supuesto estuvimos en contra el año pasado y hemos seguido estando en contra este año. Les acabo de leer el artículo 14 de la Constitución. A nadie se le discrimina en España por su condición o apetencia sexual. Y si eso sucede, para eso están las leyes, para proteger a ese colectivo. No para que ahora se vayan dando golpe en el pecho, desde los del Partido Popular hasta la señora de Unidas Podemos. Miren, hoy es el día 30 de junio, hoy acaba el plazo para pagar los impuestos de la renta del ejercicio 2025. Y hasta donde yo sé, todos los ciudadanos vamos a tener que pasar por ese filtro de la agencia tributaria. Seamos o no heterosexuales, nos sintamos perro, geranio o farola del Parque Abelardo Sánchez. No hay diferencias.
a nadie, a fecha de hoy, y si eso sucediera, estaríamos en un problema como país importante, a nadie, hasta donde yo sé, en España, se le discrimina por su condición sexual. Lo que nos interesa de un traumatólogo no es, lo he dicho en varias ocasiones, no es lo que tenga entre las piernas y cómo lo usa, nos da lo mismo. Lo que nos interesa cuando estamos en manos de un traumatólogo es que sepa operar bien y que nos solucione el problema que tenemos en el hombro o en la rodilla. Entonces, hacer un problema de lo que hoy por hoy no es tal problema, me parece que es una barbaridad. Claro que todo el mundo está en contra de cualquier tipo de violencia. Firmar un documento como el que han firmado PP, PSOE y Unidas Podemos, pues es un papel mojado más, pues como que todos estamos en contra del cáncer o de los accidentes de tráfico. Pues solo falta que alguien estuviera a favor de la palabra cáncer o de los accidentes de tráfico. Tenemos asumida las variantes de la sexualidad que cada uno quiera tener, como tenemos asumida la palabra divorcio. ¿En qué familia no hay un caso de divorcio? Entonces, hacer un problema de algo que no lo es, nos parece vergonzoso. Hasta donde yo sé, bueno, vergonzoso, vergonzante y ganar de perder el tiempo, cuando yo creo que los políticos estamos para cosas más importantes como sí es, por ejemplo, la zona de bajas emisiones de la que acabamos de hablar. Esto me parece a mí que es que no tiene ni pie ni cabeza. Hasta donde yo sé, a nadie se le ha discriminado, ni en el Corte Inglés, ni en el SESCAM, ni en ninguna empresa pública o privada, por la condición sexual que tenga. Más adelante hay otra moción que presenta Unidas Podemos, y ahora les hablaré del cambiazo, entre comillas, del planteamiento del Partido Popular, que aquí vota a favor y luego vota en contra. Pero claro, es que en esa moción, como ahora veremos, Unidas Podemos, una de las cosas que quiere es que se restrinja o que se permita que haya un 1% de plazas reservadas para aquellas personas que dicen que pertenecen al colectivo LGTBI, sin tener que demostrarlo de ninguna de las maneras. Pues no va a ir a un ginecólogo a que le haga una exploración. Vamos, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, lo han aprobado efectivamente con los 22 votos del Partido Popular, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, y aquí Vox, que a mi juicio ha tenido un comportamiento adecuado, y nosotros nos hemos manifestado en contra. Creemos que no es un colectivo que haya que proteger. Es que, miren, se cuentan chistes de homosexuales y de heterosexuales, se cuentan chistes del Papa, de Jesucristo, de Mahoma no. De Mahoma no sea que luego te pongan una bomba en la editorial en la que trabajas. Pero resulta que precisamente en los países comunistas, los países islámicos, que por cierto, ellos sí que tienen odio a los homosexuales, ellos sí que los crucifican, ellos sí que los fusilan, ellos sí que ni siquiera permiten que las mujeres, por ejemplo en Afganistán, puedan acceder a la carrera de medicina solo por ser mujeres. Da igual que sean listas, más o menos listas, les da igual el IQ que tengan. Solamente saben que es una mujer, que es una hembra y que no tiene derecho a ser médico. Yo creo que esto es algo que los del Partido Popular, los de Unidas Podemos y los del PSOE deberían hacérselo mirar antes de pedir unas medidas de protección que además es que son tan etéreas que nadie entiende exactamente a lo que se dedican. Pero bueno, esta es la moción y así se la hemos contado porque esta ha sido la verdad. Bueno, pues mira, ahora que hablábamos de mociones que acaban siendo papel mojado, pues precisamente el Grupo Municipal Socialista hoy proponía una moción para instar al equipo de gobierno a cumplir con las mociones aprobadas en pleno e informar del grado de ejecución. Aquí aprobada por unanimidad. Ahora veremos si realmente esto empieza a tener efecto. Hombre, lástima fuera. Vamos a ver, cuando en el pleno del ayuntamiento se debaten unas mociones y se toman una serie de conclusiones en base a las votaciones pertinentes, evidentemente es para que se cumplan. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Vox, una de las mociones que hicimos fue para que las familias numerosas, como pasa por ejemplo en Toledo y como pasa en Ciudad Real, no tengan que pagar zona azul para aparcar. Por cierto, les recuerdo que Unidas Podemos y el PSOE se manifestaron en contra, pero gracias a Dios salió adelante con el equipo de gobierno, PP, y con lo que nosotros éramos Vox en ese momento, 4 concejales. No sabemos qué ha pasado con esa moción. Estará en un cajón, por ahí abandonada, y no sabemos lo que ha pasado con ella. Hasta donde yo sé, en la mesa de movilidad, en la FABA, no se ha vuelto a hablar de este tema. Entonces, claro que lleva razón el Partido Socialista al hacer una moción en la que dice que esas mociones que se han aprobado hay que hacerles un seguimiento y hay que ejecutarlas. Esto es como ejecutar una sentencia. Si tú tienes una sentencia y no se ejecuta, ¿qué valor tiene esa sentencia? Lo suyo es que verdaderamente lo que se ha aprobado se hace adelante y se cumpla. Y esto es lo que se ha votado esta mañana en esta moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español y efectivamente se ha aprobado con unanimidad porque todos los grupos tenemos mociones que están pendientes de resolución o pendientes de seguimiento. Es que sería estúpido haber votado lo contrario.
Bueno, pues vamos a ver también ahora, también aprobada por unanimidad, la siguiente moción propuesta por el Grupo Municipal Socialista. En este caso proponían la creación de una feria municipal de empleo. Bueno, es interesante porque todo lo que sea crear empleo, buscar opciones atractivas para empresarios que quieran venir a invertir en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sobre todo en nuestra ciudad, que es lo que nos concierne a nosotros, pero en nuestra provincia también, por supuesto, pues todo esto, a fin de cuentas, es trabajo, prosperidad y dinero incluso para las arcas municipales. Es decir, cuando aquí llega una empresa nueva, una filial, claro, por ejemplo, de Eurocopter, pues evidentemente paga una serie de impuestos, paga una serie de tasas, y eso a fin de cuentas también es para el ayuntamiento. Evidentemente sería estúpido que, aunque algunos solamente defiendan la empresa pública, hoy se pusieran de perfil o hubieran dicho que no, y ha salido adelante también con unanimidad de todos los grupos políticos. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de esa moción que proponía el Grupo Municipal de Unidas Podemos y que José Ramón adelantaba, porque en este caso era para la protección integral de los derechos de las personas trans y su inclusión laboral en el municipio de Albacete. Ha sido rechazada con la abstención del Partido Socialista, el resto de grupos en contra. Bueno, a mí aquí lo que más me llama la atención es la posición del Partido Popular, porque 3 mociones atrás estaba a favor de los derechos de los grupos LGTBI o de los colectivos LGTBI, y aquí, en cuanto tocan el que haya que depositar o reservar un 1% de plazas para los integrantes de ese colectivo, ya se mantiene al margen. Bueno, ha sido rechazada. El visto bueno, por supuesto, que la presentaba Unidas Podemos ha sido por parte del Partido Socialista, se han quedado en minoría. Perdón, el Partido Socialista se ha abstenido, no sabemos exactamente cuál es la razón, y Unidas Podemos se ha quedado sola. Los demás hemos dicho que no, porque nos parecía que no era lo correcto frente a otro tipo de colectivos. Es decir, un integrante del colectivo LGTBI no es un invidente, gracias a Dios, que sí tiene que tener una serie de mayores ayudas por parte del Estado o por parte incluso del Ayuntamiento. Entonces, bueno, esto se ha rechazado. Bueno, y la última de las mociones en la sesión de esta mañana venía de parte del Grupo Municipal Vox para dotar de marquesinas a la totalidad de las paradas de autobús en la ciudad. En este caso, aprobada por unanimidad. Claro, pues es que estamos en las mismas, pero ¿quién no va a querer que haya una protección por seguridad ante las inclemencias del tiempo en una parada del autobús? Pues evidentemente ha salido con mayoría porque es de sentido común que todo el mundo esté de acuerdo. La serie lo más grande. Entonces, bueno, esto efectivamente es una inversión que se está haciendo paulatinamente, lo ha explicado don Francisco Navarro muy bien, poco a poco se va haciendo, ya se había pensado en otras corporaciones que no lo habían completado, ahora parece ser que sí que se va a completar, y bueno, nos parecía de sentido común, aunque lo pueda promover el Grupo Municipal Vox, nosotros hemos votado también a favor y ha salido adelante con unanimidad. Yo quiero hacer aquí un pequeño... fíjense que estamos hablando de temas que estamos todos de acuerdo porque son temas que tienen poca chicha. Es decir, ¿quién va a decirle que no a que se maltrate a colectivos LGTBI? ¿Quién va a decirle que no a que venga la inversión a esta ciudad a generar puestos de trabajo y prosperidad? ¿Quién va a decirle que no a que tengamos una feria de empleo? ¿Quién va a decirle que no a que haya marquesinas en todas las paradas del autobús de nuestra ciudad, que son 100 y pico, yo no sabía que eran tantas, y que la gente tenga una cierta confortabilidad a la hora de estar en ese sitio? Un día está lloviendo, otro día hace un calor horroroso, otro día no ves si viene alguien por detrás y quiere asaltarte porque no hay cristales transparentes. Pues hombre, son cosas que son de sentido común. Y esto es como nuestro programa. Y esto es algo que lo he detectado en los últimos años desde que yo estoy en el ayuntamiento, y es que, bueno, nos acercamos a verano. Y en verano pues la gente quiere que esto se dinamice, pues porque tenemos que cambiar de registro. Y por supuesto estamos también pensando en tema electoral, del cual hablaremos después. Pero bueno, afortunadamente son mociones que la gran mayoría han salido adelante con la mayoría porque eran de sentido común. Desde luego la agenda electoral sí que nos va cambiando el ritmo de las sesiones plenarias y de lo que va aconteciendo políticamente hablando, sin lugar a dudas. Bueno, dejamos de lado ya lo sucedido esta mañana en este pleno municipal, porque toca hablar también, segunda parte del programa, un poco de lo que acontece. Sí, ahora pasamos a eso, te lo agradezco. Sí. Pero hay un dato que se ha metido un punto a última hora por la vía de urgencia dentro del pleno, y es que se ha facilitado que lo que es el edificio de Belda, lo que es en la calle Ancha, ¿no? Modificación, bueno, número 62 de ordenación estructural, lo que es el edificio Belda, Marqués de Molins, bueno, ese edificio que
se le quiere dar otro enfoque. He podido hablar con el señor Garijo y lo que antes era para que hubiera viviendas, etcétera, ahora se va a plantear, bueno, ya que no puede haber ni siquiera garaje porque no se puede realizar, técnicamente parece ser que es muy complicado, pero posiblemente ahí a corto plazo pueda haber un centro comercial, no sabemos de quién, evidentemente, ni efectivamente la infraestructura de que tendrá que disponer, ni de la extensión que tenga. Pero creo que es algo importante porque puede dinamizar el centro, y eso yo creo que es importante para toda la ciudad, no solamente para el centro. Bueno, pues estaremos también expectantes a ver cómo van aconteciendo este tipo de noticias en relación a ese mítico o querido edificio Belda también en el centro de la capital. Así es. Y como decimos, pasamos del pleno a lo que acontece a nivel nacional también, y todos pendientes desde hace unas semanas pues del expresidente Zapatero. Hombre, hace tiempo que yo dije en el pleno del ayuntamiento que mi perro José Luis era más inteligente que este señor. Hay que ser zorro, pero zorro, para esconder unas joyas que te han regalado, que no has declarado y que en principio son ilegales, aunque te las haya regalado un muerto, porque claro, al decir que te las ha regalado un muerto no podemos tomar de testificar. Pero hay que ser tonto para esconderlas en el despacho privado que tienes en la sede de Ferraz, en la sede del Partido Socialista. Hombre, llévatelas a tu casa o ponlas en la caja fuerte de un banco, de un sitio donde verdaderamente pues luego no sea tan fácil que te pillen después. Pero bueno, he traído un vídeo y algunas fotos que yo creo que el vídeo es muy bueno, para que vean ustedes hasta dónde llega la catadura moral de este personaje que decía ser socialista es tener muy poco y dar mucho. A ver si podemos ver el vídeo, por favor. Zapatero. La llamaban Gertrude. Nadie la conocía. Nadie la veía. Eso era exactamente lo que necesitaban. Según la UDEF, era la pieza operativa esencial de la trama. Coordinaba pagos, elaboraba facturas falsas y gestionaba el correo del expresidente. El juez ordenó un registro corporal sobre ella para que no destruyera pruebas. 20 años a su lado. Y ahora, imputada. 11 de marzo de 2004. 193 españoles muertos en los trenes de Madrid. El mayor atentado de la historia de España. Y 3 días después, Zapatero gana las elecciones. Muchos lo llaman casualidad, otros lo llaman lo que es. Llegó al poder con el país en crecimiento y lo arrasó todo. Mintió durante meses negando la crisis mientras España se desmoronaba. Vendió el 32% del oro del Banco de España por 2.180 millones de euros. Ese oro vale hoy más de 51.000 millones. Lo malvendió y encima habló de brotes verdes mientras 5 millones de españoles hacían cola en el INEM. Gastó 12.000 millones en el plan E, rotondas inútiles, parques que nadie pidió y vallas con su cara que costaban más que las obras. Destrozó este país y se fue. Pero antes de irse, sembró el caos. Su mentira constante encendieron la mecha del 15M. Zapatero creó la tormenta perfecta para que naciera Podemos. Él se fue a casa. Los que vinieron después nos costaron mucho más. Y entonces empezó la segunda vida de Zapatero, la más sucia. Desde 2012, el mejor amigo de Nicolás Maduro. Viajes constantes a Venezuela, reuniones en el Palacio de Miraflores, defendiendo al dictador mientras sus ciudadanos morían de hambre o huían a pie. Zapatero nunca llamó dictador a Maduro, porque Maduro no era su problema, era su negocio. Y el negocio pasaba también por China. 2 viajes a Pekín en un solo mes en 2023, reuniones con la cúpula del Partido Comunista. Y mientras tanto, uno de sus socios robaba la comida de los más pobres. Los CLAP, los paquetes de harina, arroz y leche en polvo, que eran lo único que tenían para comer millones de venezolanos. El Estado pagaba precios inflados. Mayo de 2026. La Audiencia Nacional le imputa por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal. El primer expresidente de la democracia española en el banquillo. La UDEF registra su despacho y encuentra una caja fuerte con joyas, relojes de lujo y discos duros. Plus Ultra, una aerolínea pequeña y con pérdidas, recibió 53 millones de dinero público del gobierno de Sánchez. La investigación concluye que Zapatero fue el artífice del rescate y sus hijas, con su empresa Watefab, cobraron casi 1 millón de euros de la trama. ¿Qué clase de ser humano mete a sus propias hijas en negocios tan turbios?
España lo aguantó, España lo pagó, España lo sigue pagando. Triste, muy triste. Ya dije en este programa hace meses que el primer presidente que iba a ser imputado iba a ser Pedro Sánchez, P.S. Bueno, me equivoqué, pero va a llegar a tiempo. Va a llegar a tiempo porque ahora de momento es ZP, con el tiempo será PS. Es triste porque se han reído de los españoles. Es triste porque han destrozado a la izquierda. Ahora mismo, con la situación que hay en España, la izquierda no va a remontar en 20 o 25 años, porque están todos metidos hasta el cuello. Van todos para adelante. El último programa de que estuve aquí con Patricia en Calle Ancha, lo dije. El que la haga, que la pague. Estos parece ser que lo han hecho. Siempre pongo la presunción de inocencia, cosa que ellos no hacen con los demás. Siempre presunción de inocencia. Para la Gertrude, también. Para el señor Zapatero, también. Y para el señor Sánchez, por supuesto. Pero de momento van todos cayendo poquito a poco. Se habla, dicen las malas lenguas, que seguramente el mes que viene haya algo contra el señor Bono y don Pepiño Blanco. ¿Recuerdan aquel gallego tan maravilloso que se construyó una finca en primera línea del mar, saltándose a la torera la ley de costas? Poco a poco. Cada uno caerá en su momento. Es triste porque, bueno, por desgracia ya vamos aprendiendo lo que pasa cuando gobiernan los partidos socialistas. Hay una foto de los 5 presidentes socialistas que ha tenido España en la historia. Ahí los tienen. Es increíble. Es bueno que sepan que cualquiera de estos 5 dejó a España en la ruina. Felipe González también. Ahora todo el mundo lo tiene porque es alguien muy claro y muy profundo. Pero que no se le olvide a nadie cómo dejó España en el año 96. Que no se le olvide a nadie el oro de España que le mandó a Stalin el señor Negrín. Hoy incluso tiene un hospital a su nombre en Las Palmas de Gran Canaria. Pero estos cinco, no todos delincuentes, por supuesto, pero sí cuando menos malos gestores, por no decir chorizos, son los que han gobernado gracias al PSOE en España. Algunos casi 20 años, como le pasó por ejemplo al señor González. Y esto la gente tiene que saberlo. La gente tiene que saberlo porque cuando uno va y sigue votando a esas siglas, ya sabe lo que significan esas siglas. Claro que hay sinvergüenzas en todos los grupos políticos. Claro, por supuesto en Vox. Y yo que estoy a punto de emprender un proyecto nuevo, del cual hablaremos ahora adelante, pues claro que algún día me encontraré con algún sinvergüenza entre mis filas. Pero espero que por lo menos tenga la clarividencia para poder detectarlo a tiempo y ser yo el que lo ponga a disposición judicial. Nada más que comentarles acerca de la actualidad del señor Zapatero. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Mucha suerte en el calvario que le espera, porque hay que ser ruin para meter incluso tus propias hijas en el fango en el que tú estás. Iremos sabiendo más cosas. Bueno, pues dicho esto, ha soltado ya una pincelada de Sí. de este proyecto, pero si te parece, hablamos primero de Vox, de ese comité ejecutivo Sí. que ha sido este fin de semana Sí. y que ya tiene, bueno, pues tras el cese de Paloma de Castro, pues bueno, ya tiene relevo, y en este caso Javier García Morcillo, muchos le recordarán como alcalde de Riópar. Sí. Y bueno, pues un poco por hacer balance primero, ¿no? Ya que estamos de lleno en esta etapa electoral. Bueno, Vox ha cambiado el registro, no ha cesado, yo creo que no ha cesado a nadie. Esto es un recambio estratégico con vistas a las elecciones. Lo dije Más también bien en otro tras la programa. renuncia, podemos decir. Efectivamente. Entonces, bueno, pues esta señora, Paloma de Castro, yo creo que es la que va a encabezar la lista de la alcaldía de Albacete. Ahí, doña Paloma, nos veremos en las urnas. La que estaba en Ellín deja en su lugar a una persona de confianza, Faustino. Ahí los tienen a toda la cuadrilla, junto con María Ruiz, que es, bueno, esa es otra de las papisas estas de Madrid, de Villaviciosa de Odón. Ahí está el abogado, el señor Morcillo, abogado él fue alcalde del Partido Popular en su momento en Riópar. Bueno, un abogado con una cierta trayectoria, tampoco es un gran prestigio. El prestigio, claro, no tiene nada que ver con abogados fuertes y con una trayectoria incólume.
como podría decir, por ejemplo, a los hermanos Mariano López Ruiz y su hermano Miguel. No tiene nada que ver con María Luisa del Campo Aguilar, no tiene nada que ver con Isabel López Requena, no tiene nada que ver con Carlos Escaso, esos son ya vacas sagradas de la abogacía. El señor Antonio Lacasa, yo bueno, conozco muchísimos abogados y más que se me quedarán en el tintero. Pero bueno, le deseamos suerte. Junto a él, que lo deja la señora Paloma de Castro, pues está María Balado. María Balado esta sí que es una persona culta y preparada. Hombre, yo comete el error de dejar a su hijo como vocal. Claro, a lo mejor se le pegaba a don Faustino, que tenía a su hija como asesora en el Ayuntamiento de Ellín. Pero, hombre, está feo meter a la familia en cargos de responsabilidad, porque es como que yo puedo contratar a mi mujer en mi consulta privada, pero no es de recibo que la contratara dentro del SESCAM, si es que yo trabajara en el SESCAM. En tercer lugar, bueno, queda Faustino, que como digo es la persona de confianza de Raquel Tomás en Ellín, que será el que se presente por Ellín, casi con total seguridad. Raquel Tomás quiere ir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esperemos que no la acompañe mucho don Francisco Cobo, porque está condenado. Entonces, bueno, pues no es la mejor tarjeta de presentación ni la mejor compañía para ir a un baile. Y luego, pues nos queda nuestra encantadora Lorena González Vidal, que quiere ir como diputada nacional. Pero como le dije el otro día que estoy hablando con el señor Lomana, no, esto no es que se los hayan cargado, no, esto es una promoción interna por una vía alternativa a ellos. Nosotros tenemos en primicia, y ya se lo puedo adelantar de aquí, un nuevo proyecto donde vamos a tener gente importante para presentarnos a nivel provincial. Todavía no les puedo decir el nombre porque no lo tenemos decidido, ni nombres de otras personas, porque no sería elegante por mi parte. Lo suyo será hacer una presentación, una puesta de largo en el momento adecuado. Sí les voy a adelantar 2 o 3 pinceladas. Va a ser un partido de centro-derecha con una base económica liberal y política conservadora. No va a haber ni un cargo electo que viva exclusivamente de la política. Cualquiera que quiera presentarse en una lista en la que estemos, por la cual ya hemos promocionado nosotros, tiene que ser alguien que tiene que demostrar que vive de algo que no es la política. He dicho muchas veces que la política no puede ser una profesión, será una vocación. También les adelanto que el 10% de las nóminas de todos los cargos electos van a ser donadas a ONGs u organismos que cumplen una labor social en esta provincia o cuando menos en esta ciudad. Y bueno, yo creo que nos volveremos a ver pasado el verano. Ya les digo que el proyecto está en marcha, ya les digo que vamos a competir, ya les digo que vamos a hacer una política, como siempre, coherente, justa y constructiva. Y igual que le he dicho a doña Paloma, se lo diré al alcalde en su momento, pues ahí nos vemos en las urnas y que Dios reparta suerte. Bueno, recogiendo un poco también, ¿no?, el sentimiento con el que en su día concurría de la mano de Vox, como ese 10% de los sueldos para entregarlos. No. El sentimiento, ¿no?, o el sentido es el mismo. La estela sí, continúa. Por supuesto. En Vox era el 5. Sí, exacto. Vuelvo a recordar que doña Lorena y doña Sonia Marta no han dado absolutamente nada. Sí lo hizo doña Sandra, don José Bernabé Cotillas y yo. Ahora no va a ser el 5, ahora va a ser el 10. Doble o nada. Y a mejorar. Pero dejando claro que el que se dedique a la política lo va a hacer por vocación, no por profesión. Pero ni aquí, Albacete Capital, ni en Villarrobledo, ni en La Manchuela, ni en Ellín. Las personas que se dediquen a la política local en esos municipios no vivirán exclusivamente de la política. Es más, tendrán que demostrar que tienen una vía de recursos para subsistir sin la política. Bien, pues José Ramón, con esa un buen anuncio, ¿no?, para despedir la temporada. Nos vemos, ya hemos dicho, después del verano, así que bueno, pues toca también descansar, recapitular y volver con fuerza, sí, como siempre. Yo creo que en septiembre, último de septiembre, después de la feria, haremos un programa más extenso. Ya tendremos muchas más cosas avanzadas del nuevo proyecto. Haremos también un balance de la feria, porque es algo emblemático para esta ciudad. Muchas gracias a esta cadena por darnos visibilidad. Gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus hogares a estas horas de la noche. Y como siempre les digo, Dios, patria y justicia. Buenas noches.